La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Soy Ángela de Málaga, aunque vivo aquí en el Reino Unido, en Bedford. Y bueno, yo me hice mecenas porque llevo escuchando el programa algunos meses, desde que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Y yo le hice caso, así que desde entonces lo escucho a diario, me encantó el programa, me pareció súper diferente y cuando salió la iniciativa del mecenazgo no me lo pensé. Primero porque me parece que es la única manera de conseguir información libre e independiente a esta altura. Y luego también porque pensé que cuando estaba en España no hubiera podido hacerlo, había muchas cosas que no podía hacer y ahora que sí que puedo, pensé que por supuesto, además que tenía muchísimas ganas de hacerlo, así que no me lo pensé y por eso me hice mecenas, porque para poder sostener este programa y que dure eternísimamente. Nada, muchos besitos y a seguir. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Joe and I are running very different campaigns. Joe is running a campaign which is obviously heavily supported by the corporate establishment. What we can't let happen in the next few weeks is let this primary turn into a campaign of negative attacks. Today, sorry we didn't win, but it's still the best day of my life, and tomorrow is going to be even better. And I want you to know that. My name is Greta Thunberg. I am a climate activist and a part of the Fridays for Future movement. And for over 1.5 years, we have been sacrificing our education to protest against your inaction. The relation between Erdogan and the EU is two ways. They hate him, but they want him. So they don't want him, but at the same time they fear him. But hoy planteamos en positivo un modelo educativo alternativo y distinto al que han planteado ayer desde el Gobierno de la Nación, con una ley que pensamos que se ocupa más de la ideología que del rendimiento de los alumnos y que fragmenta, creo que al mandato de los socios nacionalistas del Gobierno, fragmenta un sistema educativo que tiene que ser de ámbito nacional. Lo que yo pido es pacto de Estado, es decir, hemos puesto un proyecto encima de la mesa. Oiga, es el momento de que todo el mundo entre a enmendar. Una manifestación que está defendiendo la escuela pública. Debe haber a su vez también una ley a nivel estatal que esperemos que apueste de forma clara por la educación pública. Esperamos que la ley de educación que salga a nivel estatal haga esa apuesta clara de rescate de la escuela pública también en financiación. Necesitamos recuperar los niveles de inversión previos a la crisis. Mire, me hablaba usted de Murcia. En Murcia lo que ustedes han hecho es intentar aprobar un PIN parental que pone en la diana a los docentes y las docentes de este país, precisamente porque no quieren que en la escuela pública se le diga a los niños y a las niñas de su partido, del mío y de todos, que pueden amar a quien les dé la gana y que no pasa nada, que cada uno puede formar y cada una la familia que le dé la gana. That's what we need to build our
Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, hoy en una jornada en la que vamos a analizar las portadas de los periódicos. Sigue la psicosis colectiva en torno al coronavirus. Es que Italia ha cerrado universidades y colegios por el coronavirus. Nadie sabe muy bien la eficacia de estas medidas, pero ante el intento de que no se produzca una doble gripe y que los sistemas sanitarios no puedan afrontar esa avalancha de afecciones respiratorias, pues entonces se están tomando medidas extraordinarias que están teniendo importantísimas consecuencias económicas y también sociales. Vamos a hablar un poco de eso, no demasiado tampoco, porque realmente no hay muchos avances. La investigación científica, los datos de los científicos siguen siendo exactamente los mismos, las valoraciones siguen siendo exactamente las mismas, pero las medidas están siendo extraordinarias, lo cual tiene consecuencias financieras, económicas, globales. Italia cierra universidades y colegios por el coronavirus. La medida va a estar en vigor en todo el país hasta el 15 de marzo. Claro, lo que pasa es que hay mucha preocupación, porque si cierras los colegios, los niños se tienen que quedar con alguien. Y lo que recomiendan las autoridades sanitarias es que no se queden con los mayores, que son los que realmente pueden sufrir unos efectos más complicados en torno a esta enfermedad. De manera que alguno de los padres se tiene que quedar en casa. Eso provoca también un problema serio, laboral, porque alguien tiene que faltar a su trabajo. Así que no solamente es una decisión socialmente compleja, sino que tiene consecuencias directamente económicas en un montón de sectores. Bueno, pues con esta novedad en el mundo, los periódicos apuntan. Mientras tanto, Joe Biden renace en el supermartes, hoy en la portada de los periódicos. Hablaremos de esto, hay muchas expectativas en torno a Joe Biden y parece que es el candidato favorito, por lo menos hasta ahora. Luego, como vamos a hablar con Pilar de la Peña, le preguntaremos en qué lugar queda Bernie Sanders, cómo queda esa candidatura, cómo se especula que puede evolucionar en las próximas horas. Y también hay algunos otros asuntos que tenemos que tratar aquí en el programa hoy en la sección de Internacional. Nos llama profundamente la atención que no ocupe hoy las portadas de los periódicos el artículo publicado por La Tribuna de Génova. La Tribuna de Génova. Se cierra el cerco sobre la fortuna secreta del exmonarca español en Suiza, de Juan Carlos I. Es la revelación del influyente Diario de Ginebra de cómo una investigación judicial ha desvelado la existencia de una cuenta con 100 millones de dólares en un banco privado local a nombre de una empresa panameña cuyo único beneficiario es Juan Carlos I. La Tribuna de Génova destaca en portada: Juan Carlos I escondía 100 millones en Ginebra. Un texto que, como decimos, nos llama mucho la atención. Hace 2 semanas The Telegraph publicó también documentos que evidenciaban el cobro de otra comisión de 50 millones de euros por Álvaro de Orleans Borbón, primo confidente de Juan Carlos I, que sembraban también nuevas dudas sobre el origen de su patrimonio. Bueno, pues ahora el rey Juan Carlos I y Corina zu Seyss-Wittgenstein, conocida como Corina Larsen actualmente, señalados en este diario, en la Tribuna de Génova, por esta transferencia, una suma que quedaba en la cuenta que fue transferida a la examante de Juan Carlos I. Así que, como veis, este asunto del anterior jefe del Estado, sin embargo, pasa completamente desapercibida para la prensa nacional y en el exterior está teniendo una importantísima repercusión. La Tribuna de Génova, recordamos que es un influyente diario de Ginebra. Estamos hablando, es un diario suizo, está considerado el medio de referencia en Ginebra, tiene influencia en toda la Suiza francófona, es un periódico que tiene una tirada relativamente pequeña, la línea editorial es de centro-izquierda, tira unos 35.000 ejemplares, pero en todo caso tiene una altísima influencia. Bueno, el artículo lo hemos publicado también en radiocable.com, hemos recogido esa información de la Tribuna de Génova por si tenéis interés en profundizar, aunque después hablaremos con Pilar de la Peña para que nos lo ponga en contexto y nos explique el alcance de esta información. Pero eso da lugar también a que hoy hayamos elegido un hashtag en el programa. Almohadilla la cafetera Corinavirus. Almohadilla la cafetera Corinavirus. Un hashtag así, algo, en fin, elocuente. Bueno, María.es, María Navarro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está la actualidad, Has venido caminando en metro?
He venido caminando y en metro. ¿Y qué tal veías a la gente en metros? Porque la psicosis colectiva es una pasada. Yo creo que hay veces que también la psicosis viene más dada muchas veces por parte de los medios que por la opinión pública. La gente sigue yendo en metro, la gente sigue haciendo su día a día. Es verdad que cada vez ves más gente, ¿no?, con mascarillas, pero creo que se nos está creando, ¿no?, esa psicosis, ese pánico que en realidad no tiene nada que ver, ¿no?, con el día a día de las personas. Evidentemente tenemos que seguir yendo en metro, tenemos que seguir haciendo nuestras rutinas y creo que la gran mayoría, ¿no?, está llevando su día a día normalmente. Muy ¿no? preocupados, entre otras cosas, las autoridades sanitarias están introduciendo medidas para evitar, por ejemplo, en Alemania se ha prohibido la exportación de mascarillas para garantizar que los sectores sanitarios puedan disponer de ellas, porque las está agotando la gente y quienes realmente los necesitan, por ejemplo, los médicos que atienden en las consultas, que están mucho más expuestos y que además, entre otras cosas, una de las cosas que nos decía los científicos, los virólogos con los que hemos hablado en el programa, el problema no solamente es el contagio, sino la cantidad de virus con la que te contagies, de manera que los propios médicos también no solamente tienen exposición a más personas, sino a mayor grado de exposición, de manera que, bueno, pues sí que recomiendan la utilización de todo tipo de mecanismos. Y claro, en algunos lugares se está observando cómo se han disparado la demanda de estas mascarillas y lo que está haciendo que el propio sector médico no pueda utilizarlas, y esto es un problema derivado de esa psicosis colectiva, es un problema paralelo, ¿no? Lo que sí que creo que también es verdad que por ejemplo, algunas empresas como por ejemplo Telefónica, ¿no?, comunicaba el primer positivo por coronavirus entre sus empleados y entonces ya quería tomar medidas. Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo también de cómo las empresas también se van a intentar adaptar, ¿no?, a estas prevenciones, sobre todo, bueno, pues para que no haya tantos contagiados, teniendo en cuenta que efectivamente la tasa de mortalidad sigue siendo muy baja, ¿no? Entonces, yo es que ninguna, por lo que yo sé y por las reuniones y las conversaciones que he tenido con algunos presidentes de empresas y consejeros delegados de empresas en este país en las 2 últimas semanas, muchos de ellos están tomando la decisión no tanto por un miedo relacionado con la salud pública, sino porque nadie quiere ver su marca asociada en las portadas de los periódicos con una crisis de esta naturaleza. Por cierto, que hoy tuiteaba esta noche un artículo que es bastante interesante para el que tenga dudas todavía. Ayer hay datos de un evento que organizó Morgan Stanley con el epidemiólogo jefe de la Johns Hopkins, uno de los centros de referencia mundial de salud. Bueno, pues pronostican un brote generalizado. Dicen que el 40-60% de la población mundial se va a infectar durante 1 o 2 años. Es decir, lo más probable es que la mayor parte de nosotros en algún momento cojamos el coronavirus como el que coge un resfriado. Sin embargo, el mismo super experto decía que la tasa de mortalidad en realidad va a ser mucho más baja de lo que se nos va a decir, entre el 0,1 y el 0,5%. Dice, ¿por qué? Porque en realidad muchos de los casos no van a experimentar síntomas y por lo tanto no van a ser estadísticamente medidos. No se va a saber cuánta gente está contagiada, de modo que la tasa de mortalidad calculada por los virólogos en realidad es mucho menor de la que aparentemente nos va a decir los medios, porque de los detectados, pues una parte les puede afectar de forma grave, pero será de los detectados. Lo que no van a tener en cuenta es de los no detectados, que decía que pueden ser entre el 40 y el 60% de la población mundial. Bueno, así que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir. Lo que no sé es cómo se van a acostumbrar a convivir las portadas de los periódicos que están dedicando tantas líneas a este asunto. Bueno, hoy por aquí en la cafetera, en tiempos además de psicosis colectiva, viene muy bien un poquito de sosiego. Emilio Silva, buenos días. Me habéis traído como grupo de riesgo, ¿no? Sí, como experimento. Pero a cambio te hemos traído croissants. Asmático y... Te han caído. Y ex-millennial. Queda otro en la reserva. ¿Queda otro? ¿Has guardado uno? Sí, porque no me cabía en ¿Has guardado uno de emergencia? Sí. Yo me he traído un desayuno. Aparte. Y él ha traído más. Unas napolitanas. Por si acaso no teníamos para ofrecer. No me fío de tus promesas. Y es algo empírico, no es una opinión. Pero habla muy mal eso de María.es. No, habla muy bien de María. Esas son sus promesas. Sus promesas son mis promesas. No. Pero qué tramposo. María ha cumplido con lo que... Bueno, pues Emilio Silva nos va a acompañar hoy. ¿Qué te parece a ti? Estoy asustadísimo. No, pues me parece... Claro, hay que entender a ver cuál es el objetivo final de todo esto, ¿no? Uno podría pensar, no, es que, claro, el capitalismo va a perder millones de jornadas de trabajo en el mundo si tenemos 2 epidemias periódicas, digamos, la gripe y otra más. Existen muchos coronavirus, ¿no? Como ha sido el caso que ha habido de alguien que tenía un coronavirus diferente.
Pero sí, es bastante extraño, ¿no? Todo esto que se está moviendo, parece una película de ciencia ficción, ¿no? De este aislamiento, todo el proceso, cuando los datos científicos dicen que no es para tanto. Ayer estuve con un grupo de amigos, todos gente bastante formada, periodistas, además muy reconocidos, con algunos ejecutivos que teníamos una reunión, y me sorprendió el grado de alarma extendida sobre este asunto cuando dices la posición de los científicos, porque yo les decía, digo, nosotros en la cafetera hemos hablado que, como además muchos medios, porque luego hemos visto que a Sonia Zúñiga, la máxima autoridad, una de las máximas autoridades en España, que investiga el coronavirus. Como decía, primero, la procedencia está relacionada con la naturaleza. Dice, esto cualquier científico experto en esto sabe detectarlo cuando está montado el laboratorio o no. En segundo lugar, el grado de infección es, el de un resfriado común. No es más o menos grave. Dice, claro, eso no es inocuo. Hay gente que se muere de eso. Dice, depende de dónde pongas el foco y dónde pongas el volumen. Y la mejor forma de combatirlo es lavarse las manos. Con jabón. Porque además los alcoholes, todo esto, tienen la ventaja de que son portátiles, que lo puedes llevar en el bolsillo, pero no son más eficaces que el jabón, que daña la membrana de estos virus. Sin embargo, lo que se ha extendido socialmente es todas las teorías relacionadas con lo contrario. Había alguien, un oyente de la cafetera, que ponía en evidencia un hecho que nos llamaba la atención. Decía, los científicos están alertando del cambio climático y los medios están pasando como si no ocurriera nada. Los científicos están diciendo, están bajando el nivel de preocupación sobre el grado de miedo que tenemos que tener ante el coronavirus. Los medios de comunicación están poniendo un énfasis brutal. Dice, es que es una contradicción tan absolutamente brutal. Yo no le daría importancia. Yo, que soy grupo de riesgo asmático, cincuentón y... No, cincuentón, todavía estás ahí. Soy ex-millennial. Pero no sabemos si ha llegado el coronavirus. Igual lo hemos tenido, pero sí. Yo tenía una gripe hace un mes. Lo he tenido, lo tengo. Yo estoy convencido. Hombre, a ti te afecta a otros sitios, otros órganos. ¿Otros órganos? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Quieres decir? ¿Qué tienes que contarnos? Nada, pero quiero decir, esto o sea, un coronavirus es algo que está en los cuerpos. Yo creo que nos vamos a... Lo que es difícil es entender por qué, o sea, cuál es el grado objetivo de psicosis. A mí lo que me sorprende es el grado de psicosis colectiva. Sí, pero luego estás en un bar y yo ayer, cuando se anunció el segundo muerto aquí, estaba en un bar y la gente estaba bromeando. Joder, la brasa que nos van a dar, todo. O sea, se ha elaborado ese discurso ya de que nos están aquí bombardeando con esto, ¿no? Y pues si es una gripe, es una gripe, y si es otra cosa, pues es otra cosa. Somos seres de la naturaleza, nos tienen que atravesar esos bichos y otros. Pues el caso es que, en todo caso, lo que sí que tiene son unas consecuencias económicas formidables, porque estamos a las puertas de la desaceleración. Llevan mucho tiempo advirtiéndonos que podía tener consecuencias en la economía global. Hay mucha preocupación sobre la situación económica en general y además se le suma esto que afecta al comercio internacional, a todos los trayectos. Las grandes empresas, incluso las españolas, ya están tomando medidas para que no viajen sus empleados, grandes compañías de España. Se está hablando de que las reuniones de los accionistas, los consejos de accionistas, van a ser virtuales este año. Ya no quieren grandes grupos. En algunos lugares se está hablando de emitir los partidos a puerta cerrada. Yo digo, de lo que no se está hablando es de las misas y de los toros. Porque digo yo que algo tendrán que decir sobre esto. ¿Y la Feria de Abril? Acaban de clavar ahí unos tapices en la catedral, en la mezquita de Córdoba, precisamente preparando la Semana Santa. O sea, que eso va a ir adelante. A ver quién... La Semana Santa, porque claro, las multitudes en Semana Santa, en Sevilla, en las noches de Sevilla, ¿cómo dices que la distancia tiene que ser entre 1 y 2 metros? Entre costalero y costalero. Es que es imposible. O sea, en un país con esta tradición cultural, yo no sé cómo se pueden tomar medidas de esa naturaleza. De momento no parece que estén sobre la mesa, pero si sigue este estado de paranoia... Y luego lo que yo detecto, hablando con algunos ejecutivos, es que hay un cierto nivel de ironía en esto. De, ya estamos preparando planes de contingencia, que digo, sí, tomároslo a cachondeo, pero esto tiene consecuencias financieras. No sé si de salud pública, pero financieras las tiene importantísimas. Entiendo que nadie se atreve a no tomarlas, pero... Bueno, yo creo que el capitalismo también necesita sus crisis, ¿no? Porque las necesita. Su doctrina del shock. Para descomprimirse, para apretar a otra gente, etcétera, etcétera. Pues
pues aquí tenemos la crisis. Mira, nos dice Ángel Trianero que en Sevilla ya están montando los palcos. Pues... Así que, pero claro, esta crisis, claro, hay quien está muy confiado y diciendo, bueno, las grandes, importantísimas, a lo mejor hay que volver a hacer otro paréntesis en el sistema capitalista económico mundial, pero mucho me temo que los Paganinis otra vez volverán a ser los estados los que ya están anunciando medidas para ayudar a las grandes compañías que están pidiendo ayudas de emergencia, algunas de ellas, porque sus sectores, por ejemplo, la deslocalización que se está produciendo, como muchos tenían proveedores en China, se está produciendo una búsqueda de otros terceros países para la producción que cambia completamente el esquema, el diseño que existía hasta ahora. Y todo esto en unas semanas. Eso es una llegura absoluta. A mí me recuerda un poco al efecto 2000, ¿no? Que venía el apocalipsis, o sea, se van a caer los aviones, y llegó el 2001 y el 2000 tal. ¿Sabes lo que pasa? Que en estas crisis... Luego, al día siguiente son muy graciosas. En el efecto 2000 tenía un día después, que eso era muy, muy fácil de ver porque el día 1 ya se analizaban las consecuencias. Y entonces decían, ya, no ha pasado nada. Pero ¿y si no hubiéramos tomado medidas qué? Entonces aquí va a pasar lo mismo. Vale, no ha sido tan grave. Pero gracias a que hemos tomado un montón de medidas. Entonces nadie va a ser capaz de hacer un relato un poquito... En algún lugar tenemos todavía 10 millones o 15 millones de vacunas de la gripe A que ahí se quedaron, ¿no? O sea que igual el final de esto es cuando los estados compren 2.000 millones de vacunas. Pero ahí se quedaron. Yo, de hecho, estuve ingresado en un hospital en Donosti un día porque ingresé con una gastroenteritis muy bestia y me dejaron allí por si era la gripe del pollo. Quiero decir que me pasé un día ahí en un box de urgencias. Pero al final eso acabó en eso y también parecía que venía pues otra gripe que iba a arrasar, ¿no? Y no fue así. Entonces, bueno, pues ese también tiene que ver con él, yo creo, ¿no? Con este negocio de la seguridad, ¿no? De que de pronto una micra de inseguridad es que nos desequilibra, pero cuando los medios, los gobiernos, todos están ahí creando el fantasma, pues bueno, debe haber un objetivo por ahí, ¿no? Sobre todo porque, claro, vuelvo a insistir, como hemos hecho estos días, en que entiendo que estamos hablando para adultos, que nadie pretende minimizar los efectos de cualquier situación sanitaria, porque inocuo no es ni otros virus. Pero ni siquiera dicen, no es comparar a la gripe, pero no se trata de comparar los efectos médicos de una enfermedad, una patología u otra. De lo que sí se trata de comparar es el efecto del impacto mediático, porque hay unos 20 muertos diarios por gripe en España, 20 muertos. Si lo retransmites por televisión, como se está retransmitiendo, gota a gota, cada esto, el ataque de pánico colectivo, otro nuevo muerto por gripe común, que son las cifras comunes, habituales, un muerto por hora. No quiere decir que no vaya a ser más o menos grave el coronavirus, quiere decir que el impacto social, yo creo que es la primera vez que nos sucede con una crisis de esta naturaleza, con redes sociales, una crisis de esta naturaleza con un alto impacto informativo global y en un mundo con unas relaciones transoceánicas absolutamente enlazadas, de manera que alguien tendría que analizar este fenómeno, cómo están afectando unas cosas a otras, cómo se está relacionando Pues claro, yo hablo con algunos amigos periodistas en televisiones y me dicen, ya, pero ¿qué hacemos? ¿No lo contamos? Digo, hombre, yo creo que hay que contar o hay que analizarlo desde la perspectiva de la que lo estamos haciendo, poniendo un poco de sensatez sobre la mesa. O tampoco tiene mucha relevancia social informar al minuto sobre cada fallecido. Es que no sucede en ninguna otra patología, en ninguna otra cosa relacionada. Muchas de ellas tampoco tienen vacunas, ni tampoco... Fijaos, que mueren 8.000 personas en España por gripe que tiene vacuna. Que tiene vacuna. O sea, que el impacto de esto... Y los contagios no se cuentan. No se cuentan en los periódicos también. Y hay mucha gente que no acude al hospital contagiada por una gripe. Entonces, en fin, yo estoy alucinando en colores del ataque de psicosis. Y creo que alguien tendrá que hacer un estudio un poco... En alguna universidad tendrán que estudiar el impacto de los medios, el impacto de esto sobre la economía, el impacto de las informaciones de los titulares respecto a la crisis, al peso que tiene la crisis, ¿no? En las economías y todo esto. Es brutal. Bueno, zanjado el asunto, va a ser difícil en todo caso abstraerse porque, insisto, en que está no solamente en todas las portadas, en todos los informativos, en todos los titulares y desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del pánico, el riesgo, el gobierno facilita el cierre de empresas por riesgo de contagios, las empresas tendrán que cerrar si hay riesgo de contagio, Italia cierra escuelas y universidades para frenar el coronavirus, en fin, es una descripción del asunto y también
estamos viviendo un auténtico estallido en los índices de audiencia cada vez que se habla de este tema, que pegan una subida. Ahora diles tú a los ejecutivos que dejen de llevar este tema a las tertulias, a las emisoras y todo. Pero bueno, esto es lo que tenemos encima de la mesa. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, de lo que hablaremos ahora a continuación aquí en La Cafetera es de el renacimiento de Joe Biden. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, venció el martes en 10 de los 14 estados en juego en la carrera para erigirse como candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Tras el supermartes, la contienda es ya cosa de dos, de Biden y de Bernie Sanders, quien se impuso en California. El multimillonario Mike Bloomberg anunció su retirada y dio su apoyo a Joe Biden, dice hoy la portada del periódico El País. Nadie sabe muy bien después si el debate se sitúa entre Bernie Sanders, entre Joe Biden y Donald Trump, quién podría salir victorioso, porque Estados Unidos tiene sus complejidades. Luego le preguntaremos a Pilar de la Peña. Pero, en efecto, ayer Joe Biden decía Bernie Sanders, es que él y yo hemos hecho una campaña bien distinta, y decía, con el apoyo del establishment ha gozado su campaña. And Joe and I are running very different campaigns. Joe is running a campaign which is obviously heavily supported by the corporate establishment. Y el establishment de las corporaciones que han apoyado la carrera de Joe Biden, decía Bernie Sanders, y Joe Biden, por su parte, pedía que la campaña no se convierta en una sucesión de ataques negativos. What we can't let happen in the next few weeks is let this primary turn into a campaign of negative attacks. The only thing that can do is help Donald Trump, and it doesn't do anything to help any one of the candidates who are left in the campaign. Así que tendrán que buscar una forma ahora de, rearmar los puentes, de reconstruir los puentes. Siempre han sido campañas muy polarizadas las de los demócratas y después buscan puntos de conexión, pero en todo caso ahora con la mirada puesta. Hillary Clinton decía en ABC News, no creo que Bernie Sanders sea nuestro candidato más fuerte. Bernie Sanders could not beat Donald Trump. I don't think he'd be our strongest nominee, no. And that's what this primary process is about. Let's see who emerges, but for everybody voting today or in any of the contests ahead of time, the most important issue is who can defeat Donald Trump. Y mientras tanto, Bloomberg anunciaba que se retiraba de la campaña demócrata. Today, I'm sorry we didn't win, but it's still the best day of my life and tomorrow is going to be even better. And I want you to know that. Luego le preguntaremos a Pilar de la Peña qué lectura podemos sacar finalmente de estos resultados. Pero, en todo caso, como decimos, en un mundo cuyo principal foco informativo está colocado en la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, que está en la crisis de pánico que está en todas las portadas de los periódicos del mundo y también en los periódicos, como es natural, aquí en España. Mientras tanto, Celaá participó, la ministra en la SER, pide pacto de Estado por la educación durante la fase de enmiendas a la nueva ley. Lo que yo pido es pacto de Estado, es decir, hemos puesto un proyecto encima de la mesa. Oiga, es el momento de que todo el mundo entre a enmendar. Yo he procurado hablar con todos los sectores, con todos. Me faltan un par de fuerzas políticas para hacerlo, un par, pero desde luego he hablado con las fuerzas políticas. Y bueno, vamos a ello. Enmienden ustedes y mejoren ese proyecto. La ley educativa que ha sido muy criticada, esta ley educativa impulsada por el gobierno, que ha sido muy criticada por la derecha. Dicen, con la educación no se juega. Hoy planteamos en positivo un modelo educativo alternativo y distinto al que han planteado ayer desde el Gobierno de la Nación, con una ley que pensamos que se ocupa más de la ideología que del rendimiento de los alumnos y que fragmenta
creo que al mandato de los socios nacionalistas del Gobierno fragmenta un sistema educativo que tiene que ser de ámbito nacional. Con la educación no se juega y creo sinceramente que este Gobierno vuelve a hacer ingeniería social a costa de los más pequeños, de los más vulnerables y a costa del derecho constitucional de los padres. Eso decían desde la derecha. ¿Por qué está tan enfadada la derecha? Bueno, los principales cambios que contempla la ley os lo explicamos aquí en el programa, más allá de la polémica, que es bastante estéril, porque la derecha hace su papel, el gobierno aprueba una medida y la derecha lo critica. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Principales cambios que contempla la nueva ley. La religión pierde peso en el currículum. Su oferta ya no será obligatoria en primero y segundo de bachillerato y las calificaciones no van a computar para el acceso a la universidad o la obtención de becas. Esto ha inflamado los ánimos en la derecha. Dice, además, los alumnos que no escojan religión tampoco estarán obligados a matricularse en una materia alternativa, la llamada asignatura espejo, que en la LOMCE es ética. Con la nueva ley, educación en valores cívicos y éticos pasará a ser obligatoria para todos los alumnos en un curso de primaria y en otro curso de secundaria aún por determinar. Esto ha sido uno de los primeros cambios. Otro de los cambios, eliminación de los itinerarios. Uno de los aspectos más lesivos de la LOMCE, que corrige esta nueva ley, pretende corregir esta ley, es la división de los alumnos en diferentes itinerarios según las capacidades académicas que tengan. Bueno, pues con el modelo actual, un estudiante que no consigue promocionar en segundo o tercero de la ESO es derivado a la llamada formación profesional básica. Esto va a desaparecer según esta nueva ley educativa. También se elimina el concepto de demanda social para la planificación de las plazas escolares. Con esto lo que se pretende es mejorar el sistema de admisión de la escuela concertada y equilibrar la escolarización de alumnos con bajos recursos y dificultades de aprendizaje entre los centros públicos y los concertados. También se toman medidas para frenar la alta tasa de repetición. También se da más poder al Gobierno central para determinar el currículum. Esta es una novedad que se volverá a lo estipulado en la LOE y el Gobierno central decidirá el 55% de los contenidos en las autonomías con lengua cooficial y el 65% en el resto. También más poder para los consejos escolares, también supresión definitiva de las reválidas, sustitución por pruebas de diagnóstico, en fin, lo vemos, iniciativas presentadas en esa ley muy criticada por la derecha. En todo caso, en el resto de España sigue habiendo manifestaciones en defensa, por ejemplo, de la educación pública. ¿Dónde se ha puesto el foco? Por ejemplo, en Andalucía. Esta es una manifestación que está defendiendo la escuela pública. Debe haber a su vez también una ley a nivel estatal que esperemos que apueste de forma clara por la educación pública. Llevamos mucho tiempo cerrando líneas de la pública y abriendo líneas en la concertada, que es un modelo de enseñanza segregador. La mayoría de los alumnos con necesidades educativas especiales están en la escuela pública, cosa que es ilegal según nuestras propias leyes. Es una escuela discriminatoria, es una escuela confesional, por tanto contraria a lo que dice nuestra propia Constitución, que España es un Estado aconfesional, y es una escuela donde los docentes no han pasado un sistema de concurso-oposición. Por tanto, nosotros apostamos claramente por la escuela pública y esperamos que la ley de educación que salga a nivel estatal haga esa apuesta clara de rescate de la escuela pública también en financiación. Necesitamos recuperar los niveles de inversión previos a la crisis. Eso decía Teresa Rodríguez, que en efecto es maestra. Bueno, polémica educativa. En todo caso, lo que sí que resulta un tanto vergonzante, un asunto que debería estar fuera del debate político. Además, esto es una demanda social, esto ya no es que lo digamos, es que hay una reclamación social para que haya un consenso específico en materia de educación. Es imposible ponerse de acuerdo en esta materia en España. Bueno, yo no creo que tenga que estar fuera del debate político. Yo creo que es muy importante, incluso cuando habla el PP de igualdad, ¿no? Y habla, es que hay comunidades que tienen sistemas mejores. Claro, pues el gobierno vasco gasta el doble por alumno casi que el de la Comunidad de Madrid, ¿no? Con esa presidenta que se lanzó inmediatamente a hablar de la libertad de elección y de que ellos garantizan la libertad de elección. Entonces, yo que vivo en la Comunidad de Madrid le quiero preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid dónde está el centro que me gustaría elegir a mí, ¿no? Que es un centro público que cuente con todos los recursos necesarios. No lo conozco, porque aquí hay un plan de segregación social y de hecho Madrid es el gran experimento que fue golpeado por el informe PISA, ¿no? Donde tenemos, conjunto con una región de Hungría y otra de Rumanía, la Comunidad de Madrid tiene el gran título de ser la más desigual en las aulas públicas, ¿no? Precisamente porque se produce esa segregación del alumnado, ¿no? Y es el gran proyecto del PP. Incluso Madrid, que ha sido en algunas cosas pioneras con respecto a la enseñanza bilingüe,
No es lo mismo dar muchas clases de idiomas y que los chicos y chicas aprendan un idioma que dar contenidos en idiomas, porque hay gente que en casa tiene quien le ayude y tiene posibilidades de tener un profesor de apoyo o una academia de apoyo, y hay gente que en sus casas casi no habla el castellano y tiene que tener hijos que están estudiando biología en inglés, ¿no? Cosas que siguen trabajando por crear esa fractura social, ¿no? Que es la gran pelea del Partido Popular, dejar bien claro dónde está la mano de obra barata y dónde están quienes van a estar, digamos, dirigiendo y formando las clases medias altas de este país. Entonces, lo que es vergonzoso es que se les haya dejado utilizar la palabra libertad, ¿no? Asociada a la enseñanza, porque precisamente lo que están haciendo es atar de pies y manos a miles de chavales que necesitarían profesores de apoyo, necesitarían tener menos compañeros en el aula, necesitarían más recursos en sus centros, y eso sí que no tienen libertad, porque los están atando al lugar social en el que están, para que no se muevan de ahí, para que ellos reproduzcan el entorno social al que pertenecen, y eso está muy estudiado, especialmente en Francia, que es uno de los países que más reflexiona sobre su escuela, vamos a decir, republicana, cómo un estudiante se autoprograma generalmente para hacer un cálculo en el cual ve que la educación le va a llevar a donde están sus padres normalmente, ¿no? Y ahí ya hay un factor, digamos, que corre en su contra, que él mismo está fabricando inmovilidad social, o sea, él mismo está frenando el ascensor social. Pero luego vienen todas esas formas en las que el Partido Popular se dedica a crear, a financiar colegios que separan a chicos de chicas, a vender todo este problema del bilingüismo, que es totalmente falso, porque lo que está haciendo es, pon si quieres 10 clases a la semana de un idioma, pero no pongas los contenidos, porque al ponerlo en los contenidos es cuando tú estás haciendo la diferenciación social. Yo lo he vivido con mi hija, ¿no? Yo puedo ayudarle con unos deberes en inglés, ¿no? Pero hay mucha gente que llega a casa con un libro de biología en inglés y no tiene a dónde encontrar una respuesta, ¿no? Todo eso está construyendo ese modelo del Partido Popular, ¿no? Y la pelea tiene que ver con que realmente la educación formatea un país, ¿no? Y la pelea política tiene que ver con eso, ¿no? Con el formateo de un país. Ese listón es el listón que vamos a tener en el futuro. Y el Partido Popular, no solo por el diseño de la Iglesia Católica, hay negociaciones, además, donde a veces se escapan factores, ¿no? A la Iglesia Católica seguramente le hace mucho más daño. Le hace mucho más daño la enseñanza de la filosofía que la enseñanza de la ética. Porque en la filosofía es donde uno va a ir repasando los autores y va a ir viendo la idea de Dios en. O sea, y esa frase solo ya está desmontando el dogma. Y eso es mucho más agresivo. Por eso también hay una guerra contra la enseñanza, por ejemplo, de filosofía, ¿no? Que realmente es el universo que le puede abrir la cabeza a buena parte de la ciudadanía, ¿no? La filosofía, las humanidades, ¿no? Precisamente. Es lo que puede humanizar a una sociedad. Y en cambio el PP tiene una batalla brutal contra ellas. Y ya no hablemos pues del engorde de notas que se hacen en muchos centros privados, pero que luego podemos ir repasando comunidad a comunidad quiénes son los números unos en la prueba de la BAU, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay toda una trampa, ¿no? Que es la que construye el Partido Popular y que no tiene ningún prejuicio, además, en crear esas divisiones sociales, ¿no? Y querer convertir en guetos los colegios públicos. Y luego también, yo creo que también tenemos que ser autocríticos, y hay un cierto sector de la izquierda que tiene que responsabilizarse, ¿no? De que defiende la enseñanza pública, pero no la utiliza, ¿no? Yo lo viví con los hermanos de mi hija, que eran mayores que ella, y cómo, según iban pasando de curso, digamos que los padres en ese colegio público que tenían una cierta formación iban desapareciendo, ¿no? También son los que al final en un AMPA, yendo a una inspección, tienen más recursos a la hora de defender el centro, ¿no? Y entonces todo eso va desmontando, de alguna manera, dejándolo en un sistema absolutamente precario, ¿no? Y basta hablar con los profesores, además, para ver todas las carencias que tienen en la enseñanza pública, ¿no? Entonces este discurso indignado de
Pablo Casado, ¿no? Que tiene un gran proyecto para la enseñanza, o de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que al final lo que hacen incluso en las becas es, claro, yo hablo de que hay una cierta tendencia a engordar las notas. ¿Qué vamos a contar más en las becas? Los factores económicos, quiero decir, quien más recursos tiene una biblioteca en casa, le pueden pagar un profesor que le ayude con una asignatura, etcétera, etcétera. ¿Le vamos a dar la beca a esos o a quienes realmente están en una situación más precaria y necesitan esa ayuda para seguir adelante y no tener que abandonar, ¿no? Cuando uno ve las clases en la pública que pasan de cuarto de la ESO, donde se acaba, digamos, la enseñanza obligatoria, a primero de bachillerato, ahí hay un corte social brutal. Y ahí es donde tiene que estar el Estado. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Fíjate, claro, es que has contado muchas cosas en las que tienes mucha razón. Es verdad que luego no es tan fácil apostar por la educación pública en algunos lugares. Es que tienes muchas dificultades para encontrar un colegio con toda la proximidad que te da. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha pasado los beneficios que han recibido múltiples colegios concertados para posicionarse en todo tipo de poblaciones pequeñitas, diseminadas, mientras que para acudir a un colegio público tienes que ir a un lugar de referencia que ya te pilla en dirección contraria a tu puesto de trabajo. Yo recuerdo cuando buscábamos colegio para Fer va actualmente a un colegio público y desde pequeñito. Pero nos costaba, por ejemplo, aquí en el centro, guarderías públicas, imposible. No hay ninguna posibilidad. Pero ya una vez en el ciclo educativo, dentro del colegio público, es que mirabas alrededor y la mayor parte de los colegios, la forma más accesible, eran los colegios concertados, ¿no? Te ponen muchas dificultades. A mí me cuesta también culpar. Nosotros tuvimos que hacer un auténtico ejercicio de convicción y de mirar. Hablamos con además expertos que nos decían, porque además existe esa creencia extendida, bastante equivocada, de que los primeros años en tu formación le van a dar a tu hijo una serie de red y de recursos que en el futuro le pueden ser beneficiosos. Esto lo creen muchos padres. No, yo voy a llevar a mi colegio a mi hijo a este colegio que me cuesta un esfuerzo laboral muy importante, pero porque estos amigos que se hagan en el futuro, cuando no hay una sola estadística que defienda eso. Y para avalarlo, yo me senté con un consejero de la Comunidad de Madrid del Partido Popular y le pregunté, ¿a qué colegio llevarías tú a tu hijo? Y me dijo él, a un colegio público. ¿Por qué? Porque no existe una relación directa entre el puesto de trabajo y los compañeros que te han estado acompañando durante tu primera formación, salvo en cuestiones absolutamente elitistas que ninguno de los que está escuchando puede pagar. A lo mejor alguno, pero que yo sepa, nadie puede llevar a su hijo de fin de semana a Aspen a esquiar. Entonces, la diferencia que hay entre un colegio público y un colegio concertado al que pueda llevar a su hijo un ciudadano normal, no un ciudadano de las superélites, es nula, porque los mismos profesores de la pública son los que terminan siendo contratados en las escuelas privadas. Es decir, el nivel de formación es exactamente el mismo. Segundo problema, esa compañía en los primeros años no te sirve después. ¿Acaso alguien de los que nos está escuchando ha sido contratado porque tuvo un compañero de colegio, no de universidad, que ahí el valor puede ser diferente, de colegio que le acompañó? Salvo si hablamos del colegio Villalonga, salvo si hablamos del colegio El Pilar. De Aznar. Claro, pero en el colegio El Pilar, primero, se daba en unas circunstancias en los años 60 y 70, que no son las actuales, y viven de esas rentas, viven de esa literatura en torno a eso. No es el mismo sistema educativo, no es el mismo acceso que tienen a estudiar los niños hoy que en los años 70. Es decir, se daban otras circunstancias que no se dan hoy. Y a mí, consejero del Partido Popular, me dijo, yo a mis hijos, y entre otras los llevo a la pública, entre otras cosas por una razón. Porque, dice, claro, si se entera de esto todo el mundo los llevaría a la pública. Pero hay una cuestión que la gente no entiende. Estadísticamente no consigues mejor trabajo porque te acompañen. Pero además se da una circunstancia. En el mundo que vamos a desarrollar, en el mundo que viene, el mundo dentro de 20 años, el mundo que va a ser relevante para los niños que hoy están en el colegio, es un mundo en el que van a tener que saber relacionarse con un espectro muy amplio de la población, no con un espectro muy elitista de la población. Da igual que tu hijo quiera ser comercial de ventas, en cuyo caso más vale que sepa vender a gente de arriba y gente de abajo, da igual que tu hijo quiera ser ingeniero, da igual la relación que quiera tener con el mundo, que tiene la necesidad de escuchar múltiples voces y múltiples culturas. Y si no, que se lo digan a Enrique Iglesias, que ha sustituido su mercado en inglés por el mercado latino. Digamos, el que tiene una mirada puesta en el mundo que estamos conformando, el mundo de la globalización y tal, entiende perfectamente que la diversidad
es un valor extraordinariamente caro, la diversidad, que solo te lo puede aportar la educación pública. Esto me lo explicó un tipo absolutamente conservador y de derechas, no tenía ningún prejuicio ideológico en eso, ¿no? Bueno, yo creo además que no se trata solo del mundo laboral, ¿no? La educación, la formación, lo que uno lee, te acaba ayudando a tener más calidad de vida, igual con las mismas condiciones materiales, ¿no? Pero tú puedes desarrollar otras capacidades, ¿no? Que no quieren decir que no tienen por qué ser que seas un conformista, sino que puedes disfrutar de más cosas igual inmateriales que te permiten, pues igual ser más feliz, ¿no? No se trata solo de eso, pero con la educación el PP hace lo mismo que con la sanidad. O sea, yo la deterioro y lo que estoy construyendo es que sean los propios usuarios los que la privaticen, huyendo de ella. O sea, el plan lo tienen dibujado en una pizarra. Entonces, es algo evidentemente que hay que combatir, voy a decir con uñas y dientes, porque ahí está la gran pelea, digamos, de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible, ¿no? Con las pruebas que hace un profesor de la pública, con la formación permanente que tiene, que está obligado a tener para tener sus sexenios, no sé qué, se tiene que estar formando permanentemente. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la Iglesia pueda nombrar profesores en la pública a dedo que no pasan por ninguna oposición? O sea, ¿cómo se les permite eso? ¿Cómo los sindicatos lo permiten? Yo no lo puedo entender, ¿no? ¿Cómo esas parcelas de poder? ¿Cómo que un profesor a dedo porque el obispado dice que estos 200 van a formar alumnos? Pero lo paga el Estado, ¿eh? Sí, claro. Claro, porque luego aquí también hay una hipocresía, que es que nosotros defendemos lo privado, lo demás, pero que sea financiado por el Estado, ¿no? Porque yo creo que es un poco lo que tú decías de esa estrategia, ¿no? De dejar morir lo público y mientras dar facilidades a la gente para que se vaya a la concertada y a la privada, financiada en muchas ocasiones por el Estado, y entonces lo revisto, ¿no? Con esa libertad de elección, ¿no? Es como que le abro el camino a la gente a la privada y a la concertada mientras dejo morir la pública, y la pública va asumiendo que no sabemos ni cómo, ¿no? Porque efectivamente los recursos económicos que está teniendo no son suficientes para toda la demanda que está recibiendo, ¿no? Porque además es algo también curioso. La pública es la que recibe más alumnos extranjeros que necesitan una mayor atención, muchos de ellos, sobre todo también por el tema del idioma y por el tema también de la adaptación, ¿no? Incluso también luego alumnos que tienen más problemas a nivel de conocimientos también van a la pública, ¿no? Incluso hay casos en los que la propia concertada recomienda a la pública para ese tipo de personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay muchas trampas. El Pablo Casado, ¿no? Habla de esa libre elección cuando en realidad lo que quiere decir es no vayáis a la pública, id a la privada, a la concertada, donde nosotros tenemos ciertos intereses, ¿no? Bueno, era vergonzoso oír a la presidenta de Madrid, que en ningún momento se mostró en su discurso, nada más conocerse el tema de la ley, defensora de lo público. Es que habló de el número de colegios concertados, o sea, se puso, parecía la COE de los colegios privados concertados, ¿no? Entonces, incluso cómo administra los tiempos el PP, quiero decir, todo esto está diseñado. Por ejemplo, el hospital madrileño con más lista de espera está en Alcalá de Henares. Justo al lado, Quirón Salud está construyendo el que va a ser su mayor hospital en España. O sea, le están preparando la pista de aterrizaje. Y voy a otro caso parecido. En Rivas hay un barrio, en Rivas de Madrid, de gente muy joven que han dicho que no van a dar licencias para construir más viviendas en Rivas hasta que la Comunidad de Madrid ponga un centro público. Y claro, tú no pones el centro público que es demandado por la sociedad porque se instala la gente se va a un concertado. Claro. Pero luego hay una cuestión de la propaganda que me tiene absolutamente fascinado. Tuve que acompañar a una amiga antes de ayer a un hospital privado a hacerse unas pruebas médicas donde le habían derivado. Y entonces tenía que hacerse una resonancia, que es una prueba bastante importante, ¿no? Y la burocracia, el tiempo de espera, la manera en la que está extraordinariamente deteriorada también la sanidad privada. Y, sin embargo, la propaganda tan eficaz que han sido capaces de manejar, ¿no?
yo no sé cuánto tiempo... yo estaba ahí con mi móvil haciendo mis cositas y como no tenía preocupación sanitaria me daba un poco lo mismo, pero la gente que está allí con preocupaciones, gente mayor, gente a la que le han convencido para tener un seguro privado durante años y que llevan pagando años, solamente el papeleo burocrático que les veía hacer en el mostrador, que tenían que llamar a su seguro para que autorizase la operación, para que a su vez su médico diera la certificación de no sé qué, que decía yo, digo, vosotros no habéis pisado un hospital público, todavía seguís creyendo, fíjate que está deteriorada la sanidad pública respecto a cómo debería estar, pero no habéis visto el grado de exigencia, de eficacia, el trabajo de los médicos extenuantes. Digo, pues si visitas un hospital público, alucinas en colores de lo bien que funciona respecto a una cosa. Estoy hablando de unas principales clínicas de Madrid, ¿eh? Así que la propaganda en esto funciona muy bien. Igual que pasa en la educación. Ves a los críos que tienen unos problemas en los colegios, supuestamente que tienen tantos filtros, tantos tal, que yo digo, sinceramente, claro, esto no se aplica, pues lo que me decía este consejero de la Comunidad de Madrid. Decía, salvo que te puedas pagar el colegio más elitista de España y te lleves al crío a esquiar a Aspen el fin de semana y te lo devuelvas el lunes a estudiar otra vez. Dice, entonces estamos hablando de otro acceso. Entras beca a Harvard, entras tal. Claro, si tienes 8 o 9 mil euros mensuales para pagarlo y más los complementos. Entonces, si puedes aceptar una rutina así, que lo puede aceptar la Casa Real y poco más, pues el resto, dice, vas a estar en el mismo espacio. Pero bueno, todo este debate que se ha dado en estos días, claro, mientras tanto se acusa a la izquierda de proselitismo, se le acusa de intentar estar adoctrinando a los niños, pero ¿qué es lo que están haciendo en las comunidades autónomas allí donde gobiernan? ¿Qué es lo que están haciendo en Andalucía? Bueno, ha habido un debate también muy interesante, vimos a Irene Montero dirigiéndose a Lorena Roldán, recordándole el PIN parental en Murcia, por ejemplo. Señora senadora, yo no he dicho que haya habido un malentendido, he dicho que usted miente igual que sus socios del Partido Popular, que directamente mienten, malentendido ninguno, ustedes mienten y punto. Mire, me hablaba usted de Murcia. En Murcia lo que ustedes han hecho es intentar aprobar un PIN parental que ponen la diana a los docentes y las docentes de este país, precisamente porque no quieren que en la escuela pública se le diga a los niños y a las niñas de su partido, del mío y de todos, que pueden amar a quien les dé la gana y que no pasa nada, que cada uno puede formar y cada una la familia que le dé la gana. Eso es lo que ustedes tratan de impedir con sus socios del Partido Popular. Javier Gallego, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando Martín. Bueno, pues hoy, la verdad, me estaba acordando mucho de ti mientras hablábamos de la Casa Real, de este asunto que ha sido destapado por un medio de comunicación de Ginebra. La Tribuna de Ginebra destacaba en portada: Juan Carlos I escondía 100 millones en Ginebra, y parece que se está rompiendo un poco el tabú. En el exterior ya ha pasado, aquí los digitales solamente, la prensa tradicional, la convencional, no lo lleva en sus portadas y cuesta encontrarlo bastante en sus digitales, pero parece que se rompe un poco el tabú para hablar de la Casa Real y la fortuna de Juan Carlos I, ¿no? A los tradicionales no les debe de parecer suficientemente relevante que el viejo monarca guarde millones bajo el colchón, y además provenientes, parece ser, también de monarquías tan dudosas y medievales como la de Arabia Saudí. En fin, sí, el tabú se rompió ya en su momento, cuando se exportó, de hecho, gracias a ello, a la sucesión monárquica. No suficientemente, porque desgraciadamente para los republicanos tenemos que seguir padeciendo a la institución, pero es bueno que se pueda hablar con libertad de la monarquía, y si tienen escándalos que esconder y hay que airearlos, pues bienvenido sea. Estáis, en todo caso, esta es la semana previa al 8M y he visto que estabas muy activo. Claro, hablabas de un asunto, la posición, por ejemplo, de Ciudadanos, del Partido Popular, decías, quieren ser feministas, conservadores y neoliberales al mismo tiempo, y todo no se puede. Es que es incompatible, quiero decir, el problema es que si no pones en cuestión ni un ápice el sistema al que el feminismo está intentando poner en cuestión, pues no te puedes llamar feminista. Es que el neoliberalismo se basa en la desigualdad, en la explotación, en la extracción de los recursos de la mayoría para el enriquecimiento y la desigualdad de unos pocos. Entonces es muy difícil también ser conservador del orden establecido cuando lo que quiere hacer el feminismo es cambiar el orden establecido. Si no puedes querer conservar y cambiar las cosas al mismo tiempo, y no puedes ser capitalista y querer ser feminista a la vez, cuando el feminismo lo que está diciendo es que la desigualdad que sufren las mujeres en parte viene producida por ese sistema, el sistema además violento, patriarcal, al que no le interesa además que la mujer tenga iguales ganancias y derechos que el hombre,
porque eso serían más pérdidas para el explotador, y no le interesa tampoco que las mujeres reclamen más derechos y se igualen a los de los hombres, porque entonces tendrían ellos que ceder espacio y privilegios. Es que es incompatible. El problema es que, claro, ahora es una etiqueta que queda muy bien, está de moda, todo el mundo quiere estar en el carro del feminismo y quiere ir el domingo a la manifestación, como es el caso del PP y Ciudadanos, que forman gobiernos con la ayuda de la ultraderecha, que niega tanto el feminismo al que llama ideología de género, como la violencia machista, reduciendo un problema tan bestial como el que produce la muerte de más de 1.000 mujeres desde el año 2003, que se tiene contabilidad. O sea, no puedes pactar con un partido de ultraderecha fascista que niega el machismo, que es el enemigo directo y declarado del machismo, y luego querer encabezar o querer participar de las manifestaciones feministas. Ahí está, bueno, más coherente el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, que se declara feminista amazónica en el camino de Camille Paglia, que es una posfeminista, se define ella, que ha dicho cosas como que la libertad e independencia de las mujeres se la han otorgado los hombres gracias a la revolución industrial y a modernizaciones como la lavadora. Yo animo a leer a Camille Paglia, no demasiado, porque sinceramente sus ideas son poco sostenibles. Oye, hoy precisamente, claro, en esta semana previa al 8M, las mujeres están teniendo un papel capital en las protestas en Irak, también la lucha feminista en México, en Chile, en Argentina, en África. ¿En qué situación está? Hoy vais a hacer un repaso sobre esto, dais la vuelta al mundo precisamente sí, en estas, bueno, en estas reivindicaciones montadas por todo el planeta, ¿no? Sí, vamos a hacer un 8M global para ver los feminismos por todo el mundo, en todos esos puntos que has dicho. Argentina y Chile han sido motores de la lucha, la ola verde por la legalización del aborto en Argentina, el famoso canto de las tesis, Un violador en tu camino, que se ha hecho un himno para todo el feminismo, que se ha traducido a distintas lenguas y que ahora mismo es el canto de agitación, y que nació además de otra agitación, de la revuelta chilena, que al mismo tiempo conecta con lo que ocurre en México, uno de los focos, desgraciadamente, de los feminicidios, donde las mujeres han decidido también ponerse en pie contra ello y contra un gobierno que no termina, a pesar de ser de izquierdas, de entender la importancia de calificar esta violencia contra las mujeres como específica. Después nos vamos a ir a África, donde una de las luchas fundamentales es contra la mutilación genital de las mujeres. Ahí está Rosalén, que nos manda una crónica, y estaremos en España hablando del 8M, de los debates internos que hay, pero también de esta huelga que vuelve a ser, esta manifestación, porque no va a haber huelga, que vuelve a ser importante. Por lo menos dicen que va a haber huelga de cuidados, pero no va a haber huelga laboral. Y acabaremos también yendo a Irak, donde hay una especie de nuevo 15M en el que las mujeres están jugando un papel fundamental, del que no se está hablando, por cierto, en la prensa de nuestro país. Siempre ponemos el foco en Irak para las desgracias, las tragedias y los asesinatos y las bombas terroristas, pero no cuando hay un movimiento social juvenil en el que además las mujeres, las más jóvenes, están jugando ese papel protagonista. Así que vamos a intentar dar una vuelta al mundo en unos cuantos feminismos. Pues Javier Gallegos, escuchamos ahora a continuación. Muchas gracias, Muy Javi. bien. Cuídate. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Seguimos aquí en la cafetera. Tenemos muchas cosas de las que hablar y os anunciábamos también el coronavirus. La Tribuna de Génova, en portada, Juan Carlos I escondía 100 millones de euros en Ginebra. Y hablamos con Pilar de la Peña para analizar este asunto. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat
2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues os lo decíamos, esta noticia ha tenido un escaso recorrido en las portadas españolas, cero patatero, de hecho lo están poniendo en evidencia los medios de comunicación. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Pero ha tenido un gran impacto el artículo publicado por la Tribuna de Génova. Dice en portada Juan Carlos... De Ginebra, perdón. Destaca en portada Juan Carlos I escondía 100 millones en Ginebra. Sí, la verdad es que ya simplemente el titular y el hecho de que salga en portada con una gran foto del rey emérito es bastante impactante. El artículo en realidad está firmado por dos periodistas suizas, es decir, se basa en información suiza, no en información de aquí en España. Lo que revela es una investigación que se ha abierto en Italia, en concreto por un fiscal local, en base al descubrimiento de que existía una cuenta en un banco suizo, en el banco Mirabeau, a nombre de una asociación, de una fundación, llamada Lucum, de la que el único beneficiario es el rey Juan Carlos. Y en 2008 se recibió una transferencia de 100 millones de dólares por parte del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah. Esto pues hasta ahora había pasado desapercibido. El problema es que de esa cuenta se fueron retirando periódicamente determinadas cantidades. Esto todo es lo que desvela el artículo de la Tribune de Genève. Y en 2012 lo que quedaba del dinero, que se calcula que eran unos 65 millones de dólares, fue transferido o donado o enviado a la princesa Corina Susanne Wittgenstein, que ahora se hace llamar Corina Larsen, que bueno, es conocida por ser la amiga entrañable del rey Juan Carlos, a una cuenta además en una filial de otro banco suizo en Bahamas. Esto es lo que está investigando el fiscal y esto es lo que desvela el artículo de la Tribune de Genève, que ya os digo que está firmado además por dos periodistas ahí sobre el terreno y que han conseguido documentos y bueno, sobre todo eso, la revelación de que además se está investigando el fiscal suizo, pues está investigando por sospecha de blanqueo de dinero. Esto vuelve a poner un poco el foco sobre el origen del patrimonio del rey emérito y vuelve a sembrar bastantes dudas sobre los millones que ha podido tener y que ha podido ir acumulando a lo largo de los años en el extranjero, ¿no? No se vincula, es verdad que no hay, en esas fechas, 2008 es un poco más o menos, se vincula con el tema del AVE, de una posible comisión del AVE a la Meca. En este caso no se profundiza en eso, sino se profundiza, digamos, al menos la investigación del Banco Suizo en la transferencia de ese dinero a Corina Larsen y un poco... de las sospechas de que pueda haber habido ahí blanqueo de capitales. Voy a comentar una curiosidad que nos ha ocurrido, que además ha sucedido esta noche, no sé si debería contarla, pero el caso es que ayer cuando publicamos este artículo cometimos un pequeño error en la traducción y entonces este artículo originalmente, la Tribuna de Ginebra, este artículo decía que esta cifra, esta cantidad, este dinero desembolsado, se consideraba un regalo tan suntuoso y secreto que un fiscal suizo está investigado por la sospecha de que pudo servir para blanquear dinero. Esto es lo que decía el artículo. Y nosotros en la traducción publicamos que consideraba un regalo tan suntuoso y sospechoso que un fiscal suizo lo estaba investigando. En lugar de secreto, pusimos sospechoso. Fue una pequeña equivocación. Bueno, pues nos ha escrito un gabinete de representación de Corina Larsen, conocida actualmente como Corina Larsen, un gabinete de representación diciendo que procediéramos a modificar el texto, que les informásemos en consecuencia. Bueno, la verdad, me ha dejado sorprendido el impacto el nivel de fiscalización de las informaciones que se están publicando. Claro, no es la primera información que se publica sobre el rey en estos días. Hace 2 semanas el Telegraph publicó un texto bastante amplio, ¿no? Y bastante crítico. De hecho, revelaba la existencia de documentos a los que habían incluso visto el propio periodista del diario, que en este caso además era James Badcock, que es un corresponsal que está aquí en España, que también hemos hablado con él en la cafetera varias veces, y revelaba eso, la existencia de un documento que probaba una transferencia, una comisión de 100 millones de dólares a Álvaro de Orleans Borbón, que es el primo del rey Juan Carlos y se le considera una de las personas
personas de su máxima confianza, y es una de las personas a las que la propia Corina señalaba en estas famosas grabaciones que se conocieron hace un par de años, que filtró a la prensa el comisario Villarejo. Era la persona señalada por Corina como, a nombre de quién estaban las cuentas en las que el rey Juan Carlos presuntamente ocultaba el dinero en Suiza. En este sentido, el Telegraph recordaba todo esto, y lo que evidenciaba es que se aumentaban las sospechas y las dudas sobre esa fortuna secreta de la que se ha hablado mucho y se ha comentado mucho, pero se ha investigado muy poco, tanto en España como fuera, aunque ahora ya os digo que parece que esto está cambiando. No solo lo ponía de evidencia y lo ponía de manifiesto el Telegraph, sino ahora también la Tribune de Genève, que es un diario suizo, y que ya os digo que revelaba esta investigación, que parece que se puede estar un poco cerrando el cerco sobre este dinero oculto, o al menos investigar un poco de el origen y de dónde ha salido. Claro. ¿No? Aquí en España ningún periódico impreso lleva el asunto, sí lo llevan los digitales en sus portadas. Lo lleva eldiario.es. La Fiscalía Anticorrupción pide a Suiza datos sobre los 100 millones que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí. El escándalo salpica al exdirector del CNI, a Félix Sanz Roldán, por encubrir y amenazar presuntamente a la antigua pareja del monarca, y Suiza investiga esta donación de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí a Juan Carlos I, en la portada del diario.es. También está en la portada de elplural.com. Juan Carlos I escondía 100 millones en Ginebra, el rey emérito, portada en la prensa internacional. También está en público.es, con este mismo enfoque, con la información, con el foco colocado sobre el rey. Dice, Unidas Podemos pedirá una comisión de investigación y el PSOE seguirá de perfil tras las revelaciones sobre Corina y el rey. La inviolabilidad judicial del rey de España, un privilegio con grietas y límites. Pero, no nos sorprende que la prensa más tradicional no lo lleve en sus portadas, pero no deja de ser sintomático. Emilio, ¿no te parece que es curioso que no se haya quebrado? Así la prensa digital sí, especialmente además todos estos medios tienen directores más jóvenes, todos estos medios también afrontan la información de otra manera, pero revela algo de este país clarísimo. Bueno, revela que el rey, entre otras cosas, esos negocios y otros los ha hecho con gente que tiene mucho poder real aquí, ¿no? Aquí eso se ha producido en un hemisferio paralelo, ¿no? Donde por lo menos ahora vemos estas cosas. Durante muchos años algunos periódicos europeos, cuando no existía Internet, yo recuerdo al Corriere della Sera, publicaron cosas de las que aquí ya no iban ni se mencionaban, ¿no? O sea, ni en el debate político entraban aunque se conocieran, porque durante décadas ha sido una figura intocable. O sea, era alguien intocable. Entonces, pues ahora va siendo hora de que él, que entre comillas vamos a decir que ya está amortizado, por decirlo así, ¿no? Pues tenga que dar explicaciones. Pese a todo esto, seguimos teniendo una familia real que no hace la declaración de Hacienda. O sea, que es una cosa bastante primitiva, ¿no? El hecho de que no es como la británica, que tiene que dar cuentas de sus negocios, ¿no? Y pagar lo que le toque. Este monarca emérito ha estado moviendo muchísimo dinero durante años y, debe tener una especie de identidad opaca en Hacienda, porque muchos de esos movimientos económicos no solo no han cotizado, sino no han tenido ningún tipo de fiscalización, ¿no? Yo recuerdo, porque con respecto a este caso del tren de alta velocidad, yo que soy un poco conspiranoico, nunca me creí lo del elefante. O sea, primero porque le operaron en secreto, hasta que una periodista, creo que del diario El País, soltó un tuit, ¿no? Diciendo que 3 días antes había sido operada, seguro, porque como dicen que decía Goebbels, la mentira cuanto más gorda mejor cuela. Tercero, porque no hemos tenido ninguna prueba de ello, y yo no sé si estaba disparando un elefante o estaba saltando con el cheque de ese dinero en una jaima en Arabia Saudí, ¿no? Entonces, quiero decir, nos han contado lo más cómodo de contar, por decirlo así, ¿no? Y entonces yo creo que esto siempre hay que dar la vuelta. También creo que Urdangarín se estaba formando para heredar este tipo de negocios en la familia real, ¿no? Y qué gordo habrá sido todo lo que haya detrás, que no han podido frenar, por decirlo así, el evitar que haya sido sometido, ya no digo a la prisión, está en un sitio, está en una cárcel de mujeres, a la que ya no se puede llamar cárcel de mujeres porque está él,
pero ¿cómo habrá sido para que ellos no puedan haber frenado todo eso, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas por saber. Por ejemplo, el rey ha recibido ofertas de negocios, de franquicias que entraban en España y que iban bueno, pues sabían que iban a funcionar muy bien, porque en los 80 y 90 España entrando en la sociedad de consumo, aquí han ido llegando una multinacional detrás de otra, y él era el que se ha quedado con bastantes de esos negocios, bueno, pues a través de sus testaferros, que incluso tenemos el caso de Colón y de Carvajal, que acabó, ese sí que acabó siendo juzgado, ¿no? Y demás, pero él siempre ha estado rayando estos negocios, que los ha debido hacer pues con entornos como el de Pujol, bueno, pues gente de esta que a un cierto nivel tenía una máquina de hacer dinero, ¿no? Y bueno, también es seguramente una de las protecciones que tiene Jordi Pujol para vivir con tanta tranquilidad pese a haber robado millones de euros, ¿no? Y es el hecho de que, ya dijo él, que si tiraban una rama, tiraban el árbol, y que si lo arrastran a él, pues va a arrastrar muchas cosas más. Pero decía, fíjate, es que estoy buscando en la portada del periódico El País Digital, ni una línea. En la portada del periódico El Mundo, ni una línea. No vamos a hablar del ABC, de La Razón. Por supuesto, ayer El País sí llevaba algo, pero con el tema de Corina. Claro, pero... Procuraba no mencionar al rey. Pero es que la dimensión de la noticia en las portadas impresas no está, ni está ni se le espera, pero en las digitales hoy ha desaparecido. Claro, que es una forma también... Este es el diario por el que van a cobrar 10 euros a partir de la semana que viene, el periódico El País, ¿no? 10 euros mensuales va a costar. Creo que empieza la semana que viene, cierran los contenidos, los ponen de pago. Hoy, cuando presumen en portada del buen periodismo, ponen el periódico El País, el buen periodismo, y tienen toda una sucesión de noticias sobre el coronavirus, pero sobre el coronavirus, ayer unas pequeñas líneas y pasamos a otro tema y sucedemos y tapamos y como si no hubiera existido. Bueno, una anécdota publicada en algún medio internacional, ¿no? A ver, es un caso extraordinariamente serio porque, como recuerda Público.es, en efecto, y como hoy señala el diario.es también en su portada, en efecto, es que ya la Fiscalía está pidiendo información sobre este asunto. La Fiscalía Anticorrupción pide a Suiza datos sobre los 100 millones que Juan Carlos I recibió en Arabia Saudí. Así que, hombre, parece que es un tema de una cierta trascendencia como para colocar el foco. Estamos hablando del jefe del Estado, más allá de que ocupe unas líneas, unas horas en un digital. Porque, honestamente, hablamos del jefe del Estado, hablamos de la institución que fundamenta su discurso en el patriotismo, de la institución sobre la que se sustenta todo el discurso conservador de la preocupación de España, de la unidad y del interés general, etcétera, etcétera. Y, hombre, que un medio internacional de la dimensión de este diario denuncie que hay una cuenta con 100 millones de euros en Suiza que se puede atribuir al rey Juan Carlos I, no deja de ser una noticia, digamos, de una cierta importancia. Bueno, también además es que yo quería decir, cuando antes comentaba Emilio, que durante mucho tiempo aquí la prensa, pues digamos, la figura del rey Juan Carlos era una cosa sagrada y que no se tocaba ni se cuestionaba. Hasta cierto punto sucedía algo similar en la prensa internacional. Es verdad que era una figura muy reverenciada, incluso los corresponsales aquí hablaban muy bien del rey Juan Carlos. En fin, ya os digo que tenía un prestigio internacional bastante considerable. Pero eso, desde hace unos años, desde que estalla la cacería de Botswana y empiezan a desvelarse todas estas cosas, yo sí denoto que en la prensa internacional ha cambiado el tono. Por ejemplo, en este artículo de la Tribune de Genève, algunos de los párrafos y alguna de la manera en la que presentaba él este regalo que le había hecho el rey Abdullah era bastante duro, ¿no? Es decir, hablaba un poco de que en lugar de lo había escondido, en lugar de hacérselo partícipe a sus súbditos, pues aunque España estaba ya entrando profundamente en una crisis, pues decidió ingresarlo en Suiza. Es decir, tenía ahí alguna redacción, la noticia, que realmente se intentaba poner el foco en este lado menos conocido, digamos, más oscuro del rey, con lo cual es verdad que en la prensa internacional se ha acabado un poquito esa especie de bula que a lo mejor podía tener Juan Carlos, y sí que se está señalando con mucha más insistencia pues estos negocios oscuros, o por lo menos estas lagunas y estas sospechas que convendría aclarar y que habría que investigar. Bueno, al entonces príncipe Felipe de Borbón también hubo un empresario mallorquín o menorquín que al fallecer le donó un montón de millones de euros, ¿no? También habría que ver si legislativamente un jefe del Estado
ese regalo es personal o es al jefe del Estado el que se vaya a patrimonio. Pero voy a contar una anécdota que explica muy bien cómo trabajaban con estos temas. Hace unos años al rey 4 o 5 periodistas en Mallorca lo fotografiaron desnudo. Pues son unas fotos que además, bueno, pues dicen que pasaron por manos de Mario Conde, que bueno, para presionar. Estos fotógrafos, paparachis, de los que pasan el verano en Mallorca, pues se fueron a una playa a seguir el barco de la familia real. Cuando acabó de comer la familia real, de repente, de dentro del barco sale el rey Juan Carlos, se quita el bañador y se tira al agua. Ellos hacen ahí su ráfaga de fotos, pero luego, cuando se dan cuenta, pasan mucho miedo, por decirlo así, ¿no? Bueno, la historia de las fotos es muy rocambolesca, no la voy a contar, pero a todos estos periodistas o fotógrafos les llegó poco tiempo después una gran inspección fiscal, ¿no? Que es una de las formas con las que se trabajaba para callar la boca. Yo conozco a uno de ellos, cómo le fueron pidiendo factura por factura. Eran fotógrafos freelance, trabajas para una agencia. Hoy haces un reportaje que vendes, mañana no, y factura a factura le van diciendo, este hotel en no sé dónde está el reportaje? No, es que ese no lo vendí. Pues esta te la comes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir, esos métodos mafiosillos, ¿no? Para gente que estaba haciendo algo tan inocente, porque, bueno, podemos decir que no es destapar un negocio oscuro, sino una cosa, pues, que le molestó, ¿no? Pues así trabajaba el Estado para la Casa Real, en un caso tan pequeño como ese, y lo habrá hecho en muchos otros, ¿no? Entonces, es un problema de infantilismo democrático el hecho de que no haya transparencia en el trabajo de la prensa hacia el jefe del Estado. O sea, un hombre que no es elegido democráticamente, que va a estar ahí mientras le dé la gana y que se dedica, va a vivir de eso toda su vida y que no se conforma con eso, sino que se ha dedicado a hacer un fortunón utilizando las influencias. Y entonces ahí podemos meter en el saco a Pujol, a Aznar, a Felipe González, quiero decir, a toda una élite del Estado que se dedica a hacer los mismos negocios, ¿no? Con seguidores, facilitadores, muñidores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aquí ha habido algunas cosas. Jaime Peñafiel hace años que contó en El Mundo que durante un tiempo el rey se llevaba un porcentaje pequeñito de todo el petróleo que importábamos de Oriente Medio, ¿no? O sea, él había hecho esas negociaciones y tenía su pequeñita comisión, ¿no? Pero que hablamos de un volumen evidentemente brutal del consumo de un país. Incluso cuando antes de ser coronado tuvo la Fundación Princesa Sofía, pues hubo un caso en la revista Interview, que Interview no se atrevía a publicar, de un funcionario del Banco de España que había anotado todas las donaciones que se hacían a esa fundación, ¿no? Y él intentó vender esa documentación a Interview y hubo en la revista un cataclismo. O sea, constantemente ha estado protegido por cajas fuertes de revistas que han comprado reportajes para retirarlos, digamos, del mercado y luego han llamado a la zarzuela para decir, me debes otra. Que eso ha sido así permanentemente. Bueno, lo cierto es que siempre ha sido, en efecto, motivo de comentario en los oscuros callejones de la corte madrileña, pero ahora hay un diario que coloca una información tan concreta como esta. Juan Carlos I escondía 100 millones en Ginebra y nos llama la atención el escaso recorrido que tiene en los grandes medios de comunicación aquí en España. Bueno, seguimos aquí en la cafetera, sigue con nosotros. Y Pilar, lo que también hoy ocupa la actualidad, el Supermartes, resultados para el Supermartes, una cierta sorpresa, ¿no? Sí, sobre todo porque había muchas expectativas y una sensación de que podía ser la consolidación definitiva de Bernie Sanders, y en vez de esto lo que ha sucedido es que el que parece que no solo ha resurgido, sino que se ha colocado en cabeza, ha sido una remontada bastante notable, pues es Joe Biden, el ex vicepresidente de Obama. Lo que este Supermartes además ha hecho ha sido limpiar la carrera por completo, lo ha dejado prácticamente en una cosa de dos políticos, además bastante
diferentes y digamos que representan pues ideologías y modos de pensar y probablemente a segmentos de votantes muy diferentes aunque estén dentro del Partido Demócrata, ¿no? El hecho de que al final Joe Biden haya ganado 9 estados, aunque Bernie Sanders ha ganado en California, que era un poco la joya de la corona, que era el estado que más delegados otorgaba, pues no deja de evidenciar que la carrera sigue abierta. Ayer comentábamos también que, por ejemplo, la entrada de Michael Bloomberg, el multimillonario, pues ha sido un fiasco total, que es lo que destacan muchos medios. De hecho, ha invertido $500 millones y lo único que ha sido capaz de ganar ha sido la Samoa Americana, que es una isla que también celebraba primarias, pero que otorgaba 6 delegados y, de hecho, al día siguiente ha anunciado que se retiraba y que apoyaba a Joe Biden. En este sentido, pues se está redefiniendo un poco toda esta carrera por las primarias demócratas para ver quién puede ser finalmente el elegido, digamos, el designado para enfrentarse a Donald Trump en las presidenciales. Y bueno, vamos a ver, ahora mismo Joe Biden se está beneficiando esto del impulso que siempre da pues estos triunfos momentáneos, ¿no? Es verdad que además ha recibido el apoyo de la mayor parte de los candidatos que se han retirado, tanto de Pete Buttigieg como de Amy Klobuchar, ahora de Michael Bloomberg también, que ha dicho que iba a ayudarle, iba a hacer campaña en su favor porque le consideraba la persona idónea para derrotar a Donald Trump, pero realmente Bernie Sanders sigue teniendo un atractivo y sigue teniendo, digamos, una conexión con el electorado que no hay que desdeñar. Y vamos a ver, yo creo que la carrera sigue bastante abierta. Además, ayer comentábamos que queda todavía por celebrar las primarias estados tradicionalmente progresistas que podrían inclinarse hacia Sanders, con lo cual vamos a ir viendo por dónde camina estas primarias. Pues seguimos aquí en la cafetera. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotras. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, empezamos la agenda de la cafetera poniendo el foco una vez más en la situación que se está viviendo en Grecia y en concreto en la frontera entre Grecia y Turquía. Varias organizaciones como Amnistía Internacional se están posicionando, están denunciando la situación que se está viviendo allí, una situación insostenible. La propia Amnistía Internacional decía que la credibilidad de la Unión Europea y sus valores fundamentales están en juego en la frontera greco-turca. Este miércoles, además, conocíamos la noticia del asesinato de un refugiado. Era uno de los 6 hombres que resultaron heridos después de 3 heridos por disparo en el pie, uno en la ingle, otro en la cabeza y otro en el pecho. Este último fue trasladado al hospital y es el que decimos que finalmente falleció.
En este contexto de esta situación insostenible, pues varias organizaciones, como decimos, como Amnistía Internacional, se han posicionado y están pidiendo que la Unión Europea tome cartas en el asunto. En concreto, la directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las instituciones europeas decía: lo que estamos presenciando en la frontera greco-turca es una crisis de humanidad creada por Europa. La protección de las personas refugiadas no es algo que los países puedan eludir a su antojo. Y decía: el derecho de asilo es innegociable. También pedían que los Estados miembros de la Unión Europea contribuyan a aliviar la situación ayudando a Grecia a tramitar las solicitudes de asilo, crear centros adecuados de acogida y reubicar en otros países a quienes solicitan asilo. También, en otro orden de cosas, volviendo a España, conocíamos esta información que tiene que ver además con el caso de José Couso. Varias personas nos lo hacíais llegar. El Gobierno ha recurrido ante el Supremo la condena al Estado por no defender los intereses de la familia Couso. Esta información está en varios digitales, y es que efectivamente la Audiencia Nacional condenó al Ejecutivo el 10 de enero a indemnizar con 182.000 euros a la viuda y los hermanos del cámara asesinado en Irak en 2003, a José Couso. El Gobierno lo explica alegando motivos técnicos por los que la Abogacía del Estado ha presentado este recurso, pero esto generó mucha polémica y en las redes vimos varios posicionamientos, en concreto, por ejemplo, el de la periodista Olga Rodríguez, que fue testigo del asesinato de José Couso, que dijo: durante años el Estado español abandonó los intereses de un ciudadano asesinado, Couso, no lo protegió, no exigió responsabilidades a los autores y ahora recurre. El Gobierno tiene que explicar bien cuáles son esos motivos técnicos que menciona. Sobre esto hemos conocido además que, como cuenta Público.es, Unidas Podemos se ha desmarcado públicamente de la decisión del Gobierno y ha emitido un comunicado en el que dice: discrepamos del criterio de la Abogacía del Estado y seguiremos trabajando para que la viuda, hijos y familia de José Couso les sea plenamente reparado el daño causado. Y nos vamos, algo que ocurrió en la última campaña electoral, la del 10N, y es que la Junta Electoral Central deja sin sanción al Partido Popular por ese envío de SMS antes del 10 de noviembre. El mensaje, no sé si lo recordáis, era: hola, soy Pablo Casado, te pido tu voto para sumar una nueva mayoría de cambio en España frente a la crisis económica y el desafío separatista. Este SMS llegó al móvil de muchas personas y generó mucha polémica. Como cuenta Público.es, ahora la Junta Electoral Central ha decidido archivar el expediente que abrió al Partido Popular por vulnerar la ley con este envío masivo de SMS el último día de la campaña de la campaña electoral del 10 de noviembre. Y el caso es que la Junta dice que tan solo se tiene constancia de que el Partido Popular ha contratado los servicios de remisión de los SMS bajo el compromiso de la empresa que prestó ese servicio. De todas maneras, dicen que no pueden determinar si se respetaron las reglas de protección de datos porque dicen que eso es un ámbito ajeno a su competencia, y el caso es que han archivado este asunto. Y para finalizar, nos hacíais llegar una información que tiene que ver con Naciones Unidas y también con la regulación de la marihuana. La ONU aplaza a final de año la decisión sobre el uso medicinal del cannabis por la falta de acuerdo. También lo veíamos en Público.es, donde explicaban que la falta de acuerdo entre los países miembros aboca a la Comisión de Estupefacientes de la ONU a aplazar de nuevo la decisión sobre la propuesta que hacía la propia OMS, la propia Organización Mundial de la Salud, de rebajar la fiscalización internacional del cannabis para facilitar el uso del cannabis, el uso medicinal. El caso es que el 24 de enero del año pasado, como decimos, la OMS presentó al secretario general de Naciones Unidas una serie de recomendaciones al respecto, y entre ellas la OMS consideraba que el cannabis debe estar en la lista de estupefacientes para que efectivamente se garantice su control, pero también que no se impida el acceso a preparados relacionados con esta planta para su uso médico ni tampoco para la investigación científica. Así que vemos cómo una vez más se aplaza este asunto, pero que sigue, como decimos y como recordamos aquí en la agenda de la cafetera, sigue sobre la mesa. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca.
Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por Franco. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Pues hoy precisamente hace 20 años que Emilio Silva encontró la fosa de su abuelo. Hace 20 años que se inició todo aquello dio impulso al comienzo de todo este movimiento por la recuperación de la memoria histórica en España, que derivó en la creación de una ley que abrió un nuevo espacio de conciencia pública en el debate político sobre la necesidad de recuperar la memoria, de recuperar los ideales de quienes lucharon por la defensa de la democracia. Hace 20 años, Emilio Silva. Pues sí, 20 años, que no son nada, como dice el tango, pero en los que han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, yo recuerdo a ese treintañero que dejó un trabajo para escribir una novela que no ha acabado 20 años después, pero que la ha vivido, y yo sobre todo creo que he aprendido una lección, ¿no? Y creo que yo dejé un trabajo en el que podría seguir seguramente ahora, porque mucha de la gente que estaba allí conmigo ha seguido como en un ministerio, pero yo siempre animo a la gente cuando quiere cambiar, cuando quiere que lo haga, ¿no? Y más hacerlo, vamos a decir, en el primer mundo. Yo dejé eso y empecé a ir al Bierzo a entrevistar a gente mayor para que me contara historias de la guerra y la posguerra ocurridas en el Bierzo. El centro de la historia no era mi abuelo, el centro de la historia eran dos exiliados del pueblo de mi abuelo que volvían a finales de los 90 de Argentina para poblar el Valle de los Caídos. Pero mi abuelo pasaba por allí. Y entonces un día, el 5 de marzo del año 2000, exactamente una semana antes de que Aznar ganara sus segundas elecciones generales, y en esa ocasión con mayoría absoluta, yo quedé con un hombre, Arsenio Marco, un hombre que había estado encarcelado por ser militante del Partido Comunista. Hace 3 años pude encontrar el sumario de su juicio, muy impresionante, porque para salvar a sus compañeros, a él le acusaban de haber creado una célula del partido en su empresa en Ponferrada, y él, para exculpar a sus compañeros, dijo que sí, que había intentado crear una célula, pero que nadie había querido pertenecer a ella, ¿no? Y se comió lo que se comió. Yo quedé con él ese domingo 5 de marzo del 2000 por la mañana, y por la tarde íbamos a ver a un amigo suyo que me iba a contar una historia de un hombre de una aldeíta de la entrada de León en Galicia, que fue la Falange a detenerlo, de una aldeíta que se llama Vega de Brañas. A este hombre fue a detenerlo la Falange, él consiguió escaparse herido, lo estuvieron siguiendo 2 días, y una noche, después de perseguirlo, le descubrieron porque estaba fumándose un cigarro dentro de un arbusto. Y con la brasa del cigarro lo encontraron y lo asesinaron. Bueno, este hombre con el que yo había quedado por la tarde, amigo de Arsenio, había llamado al mediodía a casa de Arsenio, donde estábamos comiendo, para decir que tenía un problema familiar y que no me iba a poder ver ese día, pero que me iba a escribir en una carta todo lo que me quería contar, ¿no? Y ahí, y eso es lo hermoso de la vida, en esa casualidad pegó un giro en mi vida de 180 grados, ¿no? Porque en ese momento yo me quedé con Arsenio, seguí hablando y salió mi abuelo en la conversación.
Y entonces él me dijo que sabía más o menos dónde estaba la fosa de mi abuelo. La historia es que a mi abuelo lo asesinan con otros 13 hombres, pero en el camión iban 15. Y un hombre que se llamaba Leopoldo Moreira, cuando el camión se detuvo en la cuneta, detrás había un coche con 4 pistoleros de Falange, 2 de los que iban en el camión saltaron, se echaron a correr de noche, los falangistas salieron rápido, dispararon, a uno lo asesinaron, pero Leopoldo Moreira consiguió escapar. Y después de que fue de día, ya reconoció unas montañas a lo lejos que estaban cerca de su pueblo y fue a ver a su mejor amigo a que le curase, porque se había caído por zarzas, se había caído huyendo de la muerte, y de noche pues se había comido troncos, lo que fuera. Y casualmente el amigo que le cuidó era el hermano mayor de Arsenio. Entonces yo me fui con él a preguntar a un pueblo que se llama Villalibre de la Jurisdicción, que no es villa ni es libre ni tiene jurisdicción, como dicen allí. Y de allí nos mandaron a otra aldea que está 300 metros más adelante, Preganza del Bierzo, y había un hombre allí dando un paseo al que le preguntamos y él nos dijo, debajo de estas nogales está la fosa, ¿no? Y yo llamé a mi padre, muy emocionado, y bueno, pues sin pensar nada más que en conseguir desenterrar a mi abuelo y enterrarlo con mi abuela, que había muerto 2 años y medio antes y que jamás había nombrado, yo nunca le nombrara al que había sido su marido, ¿no? Pero siempre mantuvo esa memoria. Entonces, bueno, para mí lo impresionante es como cuando te expones a la vida, vamos a decirlo así, te pasan cosas, ¿no? O sea, cuando sales igual das un paso fuera del camino y entonces te empiezan a ocurrir cosas. A mí me hacía mucha gracia porque luego, cuando empezó a debatirse el tema de la memoria, abrimos más fosas y demás, hablaban de que esto era una operación política de Zapatero antes de llegar al gobierno. Incluso es curioso el miedo que había entonces a esto de la memoria, que en el pueblo de mi padre, cuando abrimos la fosa, corría el rumor de que alguien del gobierno me había apadrinado. O sea, la gente no podía entender que yo hiciera eso en el año 2000 sin que me pasara nada, si no era porque tenía un padrino, ¿no? Un protector que me estaba acompañando para que no me ocurriera nada, ¿no? Y entonces la lección no solo es esa, sino como a veces en un lugar pequeño, en una cuneta donde se abría una zanja que no pasaría de los 12 metros, ¿no? Por unos 70 de ancho, ¿no? De repente ocurrió algo que era pequeño geográficamente, diríamos, pero era gigantesco cualitativamente, inmaterialmente, ¿no? Y como de ahí, pues aparecieron familiares y empezamos a tirar del hilo, ¿no? Pero yo todo lo que fui descubriendo esos días, porque empecé a preguntar a gente mayor, me quedé por allí, empecé a ir casi todos los fines de semana a preguntar, a rascar, y descubrí, pues, para mí sobre todo lo más impresionante fue el miedo, ¿no? El miedo de gente normal y corriente que vivió esos hechos y que entendía que la democracia todavía no había dejado de ser peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, creo que para algo ha servido o tiene que servir la memoria, y el hecho de que hayan pasado en estos 20 años tantas cosas, entre otras cosas, para pensar que uno no necesita un padrino para ejercer sus derechos en una democracia, ¿no? Porque es ciudadano o ciudadana y puede ejercerlos libremente. Aquello dio, como digo, el pistoletazo de salida para iniciar todo un movimiento que ha sido importantísimo. No se entendería este país sin la asociación, sin la recuperación de la memoria histórica, sin el concepto, cómo eso ha cambiado la vida política también de este país. Pero tú siempre has dicho que hubo una posición, a pesar de esos señalamientos que se te hizo a ti y que se hizo a la asociación y a quienes perseguían recuperar a sus familiares, se les vinculó políticamente en algunas ocasiones. Siempre habéis sido grandes olvidados, y de hecho cuando se hizo la ley, desde la propia asociación y tú mismo eras bastante crítico con la forma con la que se había afrontado el debate, ¿no? O sea, siempre habéis sido un poco los olvidados de los partidos políticos. En la oposición no, en campaña todo el mundo prometía muchas cosas, pero después nadie se ha atrevido realmente a entrar en el asunto de forma determinada, ¿no?
Bueno, yo tuve problemas laborales. O sea, yo publicaba artículos en portada de un suplemento, El Semanal, y después de sacar un libro sobre las fosas no volví a escribir ni un pie de foto. O sea, literalmente. Entonces, quiero decir, no había dificultades. Igual si hubiera sido el nieto de un divisionario azul que se ha ido a la Unión Soviética a traer a su abuelo, pues no hubiera tenido esos problemas, ¿no? Pero había una incomodidad real con este tema, ¿no? Y realmente las medidas políticas que se han tomado son, bueno, para hacer algo, pero disimular, en el fondo, ¿no? Es como, son eufemismos. Por ejemplo, ahora, ¿no? Lo de penalizar la apología del franquismo. Vamos a ver, si no han condenado a nadie por el franquismo. Qué vergüenza, ¿no? No está. Si sigue todavía Billy el Niño cobrando 5 extras en su pensión por sus servicios extraordinarios. O sea, no es delito haber torturado a cientos o miles de personas y va a ser delito decir vivas a quien lo hizo. Entonces, quiero decir, son como, bueno, maquillajes, ¿no? De una realidad muy difícil de afrontar, porque además sobre el relato de ese pasado se ha sustentado la monarquía, muchas de las instituciones, la propia transición, muchas de las instituciones del Estado. Ahora venía yo por aquí, he pasado por la puerta del Tribunal de Cuentas, donde hay 200 familiares que trabajan en ese tribunal. Hay chiringuitos en el Estado que siguen en la Edad Media, ¿no? Quiero decir, ahí había un relato donde todo era perfecto, ¿no? Vivíamos en la mejor de las democracias posibles, invitábamos a todos los países que necesitaban hacer una transición a seguir nuestro camino. Telefónica se ha hartado de ir con una macroexposición sobre la transición. Pues yo qué sé, cuando cayó Fujimori en Perú, que iba a tener problemitas con sus violaciones de derechos humanos, cuando dejó de gobernar el PRI en México después de 75 años, llegaba Telefónica con su macroexposición de la transición española. Quiero decir, se intentó construir todo un modelo de impunidad, de que este era el mejor de los caminos posibles, ¿no? Y ahora tenemos en este país una extrema derecha que, bueno, estaba donde estaba hace 2 elecciones, en un partido fundado por un ministro de Franco, pero igual esa extrema derecha tal y como es no existiría si no se hubiera construido la impunidad del franquismo, porque igual esa identidad política de alguna manera no existía, porque hubieran tenido que inventarse otra. No digo que fuéramos una excepción, pero esta tiene que ver directamente con eso, ¿no? Entonces, incluso en el cine, en la literatura, cómo se ha estado tratando este tema siempre con, bueno, pues muchas veces con humor, y si alguien hacía una película un poco dura, pues era maniquea, ¿no? Porque tal, y dice, hombre, para hacer desaparecer a 114.000 personas, machacar y pisotear a sus familias, robar sus tierras a punta de pistola, meterse en sus casas, quiero decir, cualquier terror que contemos es coherente con lo que pasó, porque eso fue un terror que por suerte no podemos ni imaginarnos, ¿no? Entonces ahí se estaba desmontando indirectamente, porque no era lo que nosotros estábamos haciendo, pero había una carambola en lo que estábamos haciendo que tenía que ver con ese relato idílico de la transición, ¿no? Y nosotros teníamos que haber sido una generación obediente y que celebrara ese modelo, porque nos había permitido pues ir a la universidad algunos, tener una vida de un ciudadano europeo, ¿no? De una de las 10 potencias económicas del mundo, ¿no? Pero yo, como decía antes de la educación, el Producto Interior Bruto, la renta per cápita refleja algunas cosas, pero muchas de las que yo creo que dan la felicidad a los seres humanos o la calidad de vida son inmateriales. Y en mi caso yo las he adquirido muchas de ellas leyendo, ¿no? O sea, leyendo. Y tienen que ver con eso, cosas que me hacen entender el mundo, tratar de entenderlo, tratar de defenderlo, o que me permiten disfrutar de más cosas inmateriales. Entonces aquí ese modelo se cayó. Yo me acuerdo cuando aterrizaban aquí Alberti y los exiliados, eran como extraterrestres. Yo era muy pequeño, pero eran como seres que venían, pues como los elfos cuando se van del Señor de los Anillos a otro sitio, ¿no? Era como si vinieran de otro planeta, seres que habían hecho con la cultura una herramienta de combate político, de mejora de la sociedad, ¿no? Y todo ese modelo en España fue barrido por la cultura del pelotazo, porque los padres querían tener un hijo Mario Conde, y porque la izquierda abandonó
esa defensa de la cultura, ¿no? Y es algo que es fundamental. Entonces, bueno, pues nosotros éramos una consecuencia de eso, y ese movimiento social, en el fondo, pues estaba lleno de preguntas, ¿no? A la generación que hizo la transición, ¿no? Que es, ¿por qué tengo que estar yo ayudando a que esta persona sepa que tiene un abuelo deportado si esa documentación la tiene el Estado hace muchos años y ningún gobierno ha ido a ayudar a esas familias, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue un día trascendental, pues porque no estaría ni siquiera, si ese hombre hubiera venido por la tarde a la cita que yo tenía con él, yo no estaría sentado aquí, ¿no? Y muchas de las cosas que me han ocurrido en estos 20 años, pues mi vida hubiera sido completamente diferente, ¿no? Igual hubiera acabado ese libro, pero hubiera tenido una vida muy distinta. Entonces, cuando yo tengo algún amigo siempre que está en crisis laboral, está ahí dudando de si cambiar, yo siempre le animo a cambiar, ¿no? Porque es cuando te ocurren cosas en la vida, ¿no? Cuando decides sacar un pie fuera de los límites, ¿no? Y si tienes buena voluntad, pues, y no sé, una estrategia en tu vida, ¿no? Para ir hacia algo mejor, hacia algo que esté más cerca de lo que tú sientes, pues yo creo que siempre es bueno, ¿no? Ponerte a disposición del destino a ver qué hace de ti. 20 años han pasado, 20 años hace entonces que te conocí. Bueno, yo creo que te conocí un poco antes. ¿El año siguiente? No, yo te hice una entrevista. No, un poco antes de que empezase. Con Cuo, a través de Cuo. Es verdad. Y yo creo que un poquito antes, sí. Ahí. Es verdad, nos conocimos ahí, sí, un poquitín antes. Sí. Y en algún otro episodio también tuyo, en alguna otra revista, alguna otra cosa. Puede ser, sí. Sí, pero sí. Y luego en algún otro episodio, ¿no? Estoy yo más joven, ¿eh? Bueno, sí, te conservas ¿con cuántos años? Con unos 10 años menos te conservas bien, mejor. ¿Has visto? Bueno, esto es La Cafetera, 20 años. Pero no mentalmente, ¿eh? No, bueno, ahora... 20 años, Emilio Silva, la verdad es que es una... Y voy a contar otra cosa que tiene que ver un poco con la audiencia. El día que se abrió la fosa fue un viernes por la tarde. Había un arqueólogo con una excavadora, un operador de una excavadora, buscando en la cuneta donde uno de los... habían sido chicos de 16 años a los que la Falange obligó a enterrarlos. Ahora ya tenía 83 años, Francisco Cubero, uno de los hombres que lo enterró, en el sitio que había señalado. La fosa no apareció el primer día, no apareció el segundo día, ya no quedaba casi suelo por buscar, ¿no? Y pensábamos que igual la obra de ensanchamiento de la carretera se la había llevado de allí. Unos días antes yo había mandado un fax a un teléfono, o un fax que empezaba por 928, a una casa que estaba en Tías, en Lanzarote, hablando de todos los nombres, a José Saramago. Entonces ese domingo que apareció la fosa, yo estaba yendo de Ponferrada al lugar de la exhumación y me suena el teléfono móvil, ¿no? Entonces, cuando contesto, es una mujer que se llama Pilar del Río, que me estaba llamando desde el aeropuerto de Barajas, que iba a despegar hacia Chile en ese momento, y me pasó a Saramago por teléfono, y yo paré el coche, estaba allí medio desmayado, ¿no? Y paré el coche unos metros antes de la fosa, o sea, viéndola ya, ¿no? Y estaba hablando con él, ¿no? Porque le mandé una carta con el tema de todos los nombres, ¿no? De que esto había que... Y en ese momento alguien me hace una seña desde la fosa que salga del coche y vaya corriendo, ¿no? Bueno, la conversación con él fue muy breve, me despedí y salí corriendo. Entonces, la Tierra tiene su propia memoria. La Tierra tarda 150 años en volver a estar igual de compacta que antes de haber sido removida. Y en el momento que a mí me llaman, el operador de la excavadora, que llevaba ya 2 días allí metiendo el cazo en la arena, dice: aquí hay algo, porque ha notado que en ese sitio la excavadora entró con más ligereza. Y cuando sacó el cazo a la luz había encima una bota, ¿no? Y yo me acordé de mi abuela, ¿no? Una mujer que después del asesinato de su marido la dejaron sin nada. Bueno, la dejaron con 6 hijos, la más pequeña tenía 7 meses. Mi abuela tenía ataques de pánico todos los días. Se quedaba tirada en el suelo y sus 6 hijos no podían salir a pedir ayuda porque había un toque de queda y si alguien salía de casa después de las 10 de la noche, pues podía recibir un balazo.
y ella murió siempre con la lengua mordida, ¿no? Porque nunca pudo hablar y nunca pudo expresar lo que más le dolió en su existencia, ¿no? Y con eso quiero rendir un homenaje a toda la gente en este país, ¿no? Yo he conocido presos políticos que pasaron muchos años de cárcel, que se han muerto en sus casas, en silencio, habiéndose jugado tantas cosas para que este programa pueda ejercer toda la libertad que le dé la gana, ¿no? Y nadie se ha acordado de ellos, y han ido muriendo unos detrás de otros, mientras hay gente que ha usurpado los panteones donde deben estar quienes realmente han construido la democracia y los derechos en este país. Y toda esa gente, desgraciadamente, el presente nuestro, tenemos una enorme deuda con ellos, ¿no? Porque es gente que se jugó muchísimas cosas, que no estaba pensando en su futuro, ni en su estabilidad laboral, ni en llegar a fin de mes, ni en comprarse un coche un poco mejor. Estaba pensando en que mi abuela viviera en un país donde pudiera haber hecho lo que le hubiera dado la gana para buscar a su marido y pudiera haber denunciado a quienes lo asesinaron, ¿no? Y ese silencio que arrastramos como sociedad, no sé cómo, pero en algún momento tendremos que digerirlo y tendremos que compensarlo. Y hasta aquí mis 20 años. Dicen los oyentes, cuánta grandeza en tus palabras. Gracias, Emilio, por estar allí. Eres la voz de los olvidados, gracias con mayúsculas, porque contigo, con sus voces, estamos obligados también a construir un mejor país por ellos. Qué orgullosos estarían esa abuela y ese abuelo de su nieto. Y qué lección tan gigantesca para este país. En fin, estás... No, solo voy a decir, voy a colgar en el chat del programa el debate que tuvo mi abuelo con un gran aristócrata español en una pequeña publicación del Bierzo, y que es lo que le costó la vida. Y el tema del debate es la igualdad, ¿no? Y lo voy a poner ahora ahí en el chat del programa. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave for more than the scope of my own dream. Bueno, pues con esto, si os parece, nos vamos a marchar y así dejamos que las palabras se adueñen de los silencios y que quede también en la memoria y en el recuerdo y en el tiempo de reflexión la mirada de Emilio hoy aquí en la cafetera. Gracias, Emilio, de verdad, de corazón, siempre por venirte y por compartir un poquito con nosotros también tu tiempo, tu sabiduría, tus conocimientos. Para eso estamos. Gracias, Mary. Gracias. Pai, muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, mañana volvemos, mañana más aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Gracias, Resistencia, gracias a todos los oyentes de este programa. Hasta mañana, adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new